entonces creo yo que todavía la otra semana estaremos avanzando un poquito más. Y los exámenes, pues ya sabemos, creo que, no sé si ya les dieron fecha, ya, ¿verdad? Ya les dieron fecha de exámenes para todos. No, aún no. Todavía no. No ha salido. Yo me imagino que la próxima semana seguro lo van a dar. Entonces vamos a ver un capítulo muy interesante, una historia muy interesante, especialmente que va a ser lo que todavía muchas personas anhelan, ¿verdad? Ustedes, yo no la pude vivir porque tampoco había nacido a ustedes. Entonces solo los comentarios, las lecturas y todo es parte de lo que es la Revolución de Octubre de 1944 y el final de una dictadura, ¿va? Para recordarnos, si están mirando la pantalla, ¿verdad? Sí se mira. ¿Sí? Vemos. Ahorita la voy a agrandar un poquito porque lo que pasa es que como a veces se me andan pidiendo entrar, entonces el general Jorge Ubico, ¿se acuerdan que hemos hablado la última vez? Había gobernado Guatemala con mano de hierro desde 1931 hasta 1944, realizando de alguna manera importantes obras. Pero en el ambiente internacional que prevalecía hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la población de la ciudad de Guatemala comenzó a manifestar su descontento. Quería un gobierno democrático, respeto a las libertades individuales y medidas sociales que favorecieran a los trabajadores. ¿Se acuerdan que el 1 de julio de 1944 Ubico, para evitar un baño de sangre, decidió renunciar y entregó el mando a 3 generales, uno de los cuales había sido Federico Ponce Baides, que de alguna manera intentó convertirse en dictador? El general, Ponce Baides prometió que se realizarían elecciones libres en diciembre de ese año, pero pronto de alguna manera mostró que estaba dispuesto a concentrar el poder en sus manos para ganarlas de cualquier manera a ustedes. Esto de alguna manera generó un fuerte rechazo no solo entre la población civil, sino también en el ejército, especialmente entre los oficiales jóvenes. Y le decía oficiales jóvenes porque de alguna manera se recuerdan que únicamente los coroneles eran los que de alguna manera tenían acceso, a una cuota de poder en el sentido de ser nombrados gobernadores. No habían los suficientes elementos para poderle dar empleo a todos. Entonces aquí se van a manifestar algunas situaciones en aquella época. Afortunadamente todavía habían cámaras fotográficas en blanco y negro y ahí podemos observar de alguna manera todavía los cañones antiguos, parte de la población, porque no eran unos puchitos, ¿no? Ustedes eran miles de personas y después de los combates pues se celebró con toda pompa, mucha gente andaba en carros de personas individuales, ¿verdad? Entonces esta es una fotografías que de alguna manera marcan un proceso histórico de cómo la gente en aquel momento vivió este tipo de actitud. Estos 12 los tanques que fueron un elemento importante también dentro del aspecto de la guerra, también eran comandados por el coronel Javier Arana. Gracias a esos 12 únicos tanques que existían en la Guardia de Honor, también fueron un baluarte decisivo para poder derrocar al gobierno de Ponce Baides. Por lo menos Ubico renunció a ustedes. Estos son los 3 ciudadanos que fueron nombrados provisionalmente. Jacobo Arbiumán, Enrique Toriello y Javier Arana, que era el comandante de los 12 tanques en aquel entonces, que fueron muy decisivos especialmente para
este tipo de actividad. El 20 de octubre de 1944, la ciudad de Guatemala amaneció estremecida por un bombardeo que provenía del cuartel de la Guardia de Honor hacia los cuarteles de Matamoros y de San José. De madrugada, un grupo de estudiantes y militares jóvenes habían puesto en marcha una rebelión. En junio de aquel año habían ocurrido diversas manifestaciones y demandas sociales para lograr un cambio en la situación política. Este tipo de situación que se dio en aquel entonces, recuérdense que no fue un movimiento a la ligera, fue un movimiento que tenía sus antecedentes especialmente en épocas de Estrada Cabrera. En Estrada Cabrera ya había mucho descontento, especialmente por los estudiantes universitarios, porque de alguna manera incluso el nombre de la universidad había sido cambiado por el nombre del gobernante de turno, y las libertades democráticas eran muy limitadas para ustedes. También don Manuel actuó con mucha dureza, especialmente contra todos aquellos que eran contrarios a su régimen, pero ese germen ya estaba cocinado a ustedes. Ya empezaban a manifestarse las personas de una u otra manera su disconformidad con los diferentes gobiernos que se dieron. Algunos de los elementos que de alguna manera destacaron en aquel entonces, podríamos decir, pues la manifestación de los maestros el 25 de junio. Se recuerdan que estas manifestaciones eran contrarias, especialmente para manifestar su descontento en contra de la dictadura, especialmente de Ubico. La manifestación de las mujeres, que tuvo un saldo trágico en la muerte de la maestra María Chinchilla, una maestra jalapaneca, alcanzada por los disparos de tropo, muerte en la 16 calle Tercera Avenida. Y les había mencionado que Ubico había renunciado. Él siempre dijo que iba a renunciar el día que amigos le dieran la espalda, algo así, va a ustedes. Y en la firma de los 311, que todos eran personas de una posición económica mediana y alta, va a ustedes, intelectuales también, iban amigos personales de Ubico. Y entonces él prefirió mejor dejar el curso del puesto en el que había estado sometido, y según él era para evitar especialmente un baño de sangre que podía darse en aquel momento. Creo que Ubico tenía la suficiente capacidad como para poder manejar ese levantamiento de estudiantes, obreros y campesinos, pero creo que hubiera sido bastante complicado por el hecho que de alguna manera no se tenían las armas para ustedes. Es el último que voy a dejar entrar, yo no voy a dejar entrar a más, ninguno más. De alguna manera, pues hubiera sido un poco sangriento a ustedes, porque, digamos, jóvenes oficiales estaban a favor de un cambio democrático en aquel entonces, y las armas que le dieron especialmente a estudiantes y a obreros, hubiera habido miles de muertos o cientos de muertos, ¿verdad? Pero afortunadamente Ubico renunció, y Ponce Vide solo unas pequeñas escaramuzas que cobraron decenas de vidas, pero renunció también, ¿verdad? Todas las peticiones coincidían en pedir la renuncia inmediata del presidente Ubico, que había permanecido 14 años en el poder. Esta renuncia finalmente se obtuvo el 1 de julio de 1944. Es importante recordar que luego de la renuncia de Ubico se pudo expresar la necesidad de cambio, ya que su sucesor, Ponce Vides, era un gobernante más débil, menos temido, aunque igual de dictador para ustedes. El 20 de octubre, las fuerzas leales al gobierno de Federico Ponce Vido fueron derrotadas militarmente. Después de varias horas de lucha durante el combate, numerosos obreros y estudiantes universitarios recibieron armas de los elementos militares de la Guardia de Honor, donde se concentraban las fuerzas motorizadas del ejército. Durante estos hechos y desde su renuncia, el exdictador Jorge Ubico vivió en su residencia.
particular hasta que una muchedumbre la asaltó y se vio obligado a partir. Después de estos hechos se organizó inmediatamente una junta revolucionaria de gobierno. Qué bonito hubiera sido que de alguna manera esto que hicieron las personas para ustedes de ir después de la renuncia de Ubico, de ir a querer saquear o matar o alguna situación, hubieran hecho con los últimos gobernantes en Guatemala como Otto Pérez, Roxana, doña Sandra y todo eso, ¿no? Que muchos de ellos se enriquecieron enormemente, incluyendo aquel famoso señor Serrano Elías, ¿verdad? Usted que hasta los caballos de carrera sacó de Guatemala, después de haber prestado dinero, hipotecado su casa para la campaña política. Hoy es un multimillonario en Panamá, para ustedes. Pero así es la situación. Los gobernantes, de alguna manera, por lo menos en Guatemala, han visto que la población pues no actúa de una manera violenta y que las instituciones judiciales nunca crean una demanda o un juicio en contra de las acciones elaboradas por estas personas, ¿verdad? Esta junta revolucionaria, ¿por quiénes estuvo integrada? Provisional, ¿verdad usted? Esta junta revolucionaria estuvo conformada por Arbenz, por Arana, ambos militares, y por el ciudadano Toriello, que convocaron una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1945 y sancionó situaciones muy importantes en aquel entonces, una época bastante significativa. Dentro de esto habla de la separación de poderes dentro del Estado, la modificación del ejército creando la jefatura de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Defensa Nacional, el reconocimiento de la mujer como ciudadana y el otorgamiento de la capacidad de voto que lamentablemente le fue negado a la mujer analfabeta, la división territorial en departamentos tales como los conocemos hoy, así como el restablecimiento de las alcaldías como instituciones autónomas y como base de la división política electas popularmente, ¿va? También la Constitución reconoció la propiedad privada, condicionada, digamos, por su función social, prohibió los latifundios, autorizó la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, lo cual permitió que posteriormente se legislara en torno a la reforma agraria, estableció que la educación debía mantener un carácter laico, autorizó las manifestaciones religiosas en el exterior, especialmente de los templos, ¿verdad? O sea que era una constitución muy completa la que se dio en aquel entonces. Se dice que es una de las mejores constituciones elaboradas, especialmente la de 1945. También se establecieron de estos en lo que era el salario mínimo, la determinación de la jornada de trabajo, los descansos laborales, las vacaciones remuneradas, la libre sindicalización, el derecho de huelga, el paro de trabajo, el trabajo de las mujeres y de menores de edad, la indemnización por despido injustificado, el acceso a la seguridad social, etc. La Junta de Gobierno convocó también a elecciones para elegir presidente de la República en los comicios a celebrarse en el 44. Dos partidos que habíamos mencionado la vez pasada eran los que más adeptos tenían. Dentro de estos era el Frente Popular Libertador y el de Renovación Nacional. Estos partidos habían comenzado a organizarse desde junio del 44, cuando renunció el dictador. Se buscaba que fueran civiles y que tuvieran la capacidad de impulsar todo el programa de reformas que se necesitaba.
También era indispensable contar con un líder capaz de unir y canalizar todo el entusiasmo de una enorme cantidad de nuevos grupos políticos. Fue así como surgió la candidatura del doctor Juan José Arévalo, que residía en 1937, donde había realizado estudios en educación y gozaba de un indiscutible prestigio en las universidades y círculos intelectuales. Dentro de la época revolucionaria de 1945 a 1950, el gobierno, por ejemplo, de Arévalo ha sido sin duda una de las figuras centrales de la época revolucionaria. Cubrió todo el periodo presidencial de 1945 a 1951, en tanto que el segundo, magistratura de la nación fue hasta 1954, fecha en el que fue derrocado Jacobo Arbenz por el Movimiento de Liberación Nacional. Don Juan José Arévalo Bermejo nació en Tacisco, departamento de Santa Rosa, en septiembre más o menos de 1904. Originario de Chiquimulía, cursó primaria y Chiquimula todo lo hizo en ese departamento. Después se trasladó en la escuela secundaria a la Escuela Normal Central para Varones, y a los 18 años de vida, junto con otros maestros, incluso fundó una revista, ustedes, Alba, que le llaman, en colaboración con otros compañeros. Desempeñó varios cargos en Guatemala, especialmente en Escuintla y Jalapa, y en la ciudad capital, en el ramo educativo. Y de ahí, fue director del Instituto Centroamericano para Varones, inspector general. Desde muy temprana edad tenía unas cualidades era muy intelectual. Era un señor canchón para ustedes, de ojos claros, rubio, casi la misma similitud que va a tener Arbenz para ustedes. El gobierno de Arbenz estaba formado de una manera heterogénea, o sea, con diversos representantes de tendencias. En este gobierno participaron muchos funcionarios jóvenes para ustedes. Tal vez el caso de Manuel Galich, con 23 años, inició el ejercicio de su cargo. Antonio Villamar Contreras pasó a ser el diputado más joven de la historia nacional con 21 años. Arévalo inauguró un estilo de gobierno democrático que trataba de encontrar el consenso en la sociedad, especialmente por diversos medios. Es la figura de don Juan José Arévalo. Al día que lo miren en una fotografía, pues ya pueden decir, este señor es el famoso Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente de la era revolucionaria en Guatemala. Él tuvo, digamos, mucho énfasis en la educación y en la cultura, y no era para menos para ustedes, porque de alguna manera había sido profesor toda su juventud, y incluso fue profesor fue doctor en filosofía y ciencias de la educación. Era una persona intelectualmente muy preparada y para el cargo, ¿va? Siendo Arévalo un pedagogo, estaba convencido de que la alfabetización y la educación son indispensables para el desarrollo del país. Se dio reapertura de escuelas, formación de maestros para la educación rural, creando la Escuela Normal Alameda, inaugurada en Chimaltenango. Se reorganizó el sistema de enseñanza, se construyeron escuelas tipo federación. Fíjense, estamos hablando del 44, y en cada departamento hay una escuela tipo federación. Aquí, por lo menos en la ciudad capital, está ya en la zona 12, ahí por donde está el IX. Y
estas escuelas, su infraestructura es muy, muy bonita para la época, son escuelas bastante grandes y a pesar de que del tiempo en que han estado, todavía se mantienen en muy buenas condiciones, porque antes se trabajaba más honestamente que ahora. Ustedes ahora se construyen una escuela y a los 2 o 3 años o menos, en menos de un año, ya se abren las puertas, se quiebran los vidrios, cualquier cosa. Esas escuelas tipo federación siguen siendo deberían de poner como reliquia, como monumentos, porque de alguna manera se han logrado perdurar. Y en algunos departamentos, desafortunadamente, desafortunadamente los maestros no las cuidan como deberían de ser. Conocí unas escuelitas por ahí que los baños en muy mal estado, etcétera, todas, y con el tiempo empezaron a mejorar cuando algunas universidades privadas llegaron a alquilarlas para dar clases los días sábados y domingos. Y lograron arreglar por lo menos los baños, algunos escritorios, parte de su infraestructura. Pero si cada padre de familia aportara algo para mantener las escuelas, fueran muy, muy bonitas todavía. Fundación de la editorial Pineda de Educación Pública, Pineda Ibarra. Esta es la encargada de elaborar todos los textos de alguna manera. Anteriormente, para ustedes, tenía su propia imprenta, la Ministerio de Educación. Hoy ya no, lo trabajan por aparte, hacen concesiones especialmente a ciertas empresas, y me imagino con todo y la ganancia a ustedes que se da la fundación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Carlos. También se formaron la Galería de Maestros Ilustres de Guatemala, así como una biblioteca de la institución especializada en literatura educativa. Y se logró reducir sustancialmente un poquito la alfabetización. Se dio la primera campaña de alfabetización. Creo que cuando llegó Ubico, habían como 6,000 maestros. Cuando terminó su periodo, habían 11,000 maestros. Para ustedes, fue un impulso enorme que le dio a la educación, especialmente el doctor Juan José Arévalo. Se dice que Juan José Arévalo tuvo por lo menos unos 35 a 40 intentos, fíjese, de golpe de Estado. Con las implementaciones de la Constitución política, de alguna manera hicieron impacto, especialmente en el sector empresarial, los monopolios estadounidenses, especialmente la palabra prohibida, la palabra clave era huelga. Ustedes, cuando los trabajadores en el campo, especialmente en época de corte de banano, hacían paros laborales o huelgas, las pérdidas eran millonarias para ustedes. Y la United Fruit Company, de alguna manera, pues, subterfugiamente implementó medidas coercitivas en contra de sus trabajadores también. Entonces, todos estos logros que se dieron, de alguna manera, tuvieron un eco muy importante. Pero hay otros elementos que no se nos puede pasar de vista a ustedes. En infraestructura, por lo menos el gobierno de Juan José Arévalo construyó lo que es el complejo deportivo de la zona 5. Ese complejo deportivo abarca lo que es el estadio Mateo Flores, hoy llamado Doroteo Guamuch Flores, el gimnasio nacional, las piscinas, algunos que estuvimos ahí entrenando hace muchos años, canchas de tenis. Ese era un complejo o vía deportiva. Se le llamaba la vía olímpica, pero le llamaban estadio olímpico, pero nunca fue olímpico porque aquí nunca se han celebrado Juegos Olímpicos, sino que era la época en que se estaban realizando unos Juegos Olímpicos. Además, impulsó, fíjense ustedes, además de la educación,
en materia de salud. Se dio especialmente lo que es la creación de seguridad social, el famoso llamado IX para ustedes. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha tenido un impulso tremendo de personas. Tal vez dentro de las dos principales realizaciones del gobierno de Arévalo fueron impulsadas especialmente para favorecer a los trabajadores, ¿verdad? El primer paso fue la creación de la Ley de Seguridad Social, en la cual se creaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el 2 de enero de 1948. El Código de Trabajo también fijaba normas explícitas en cuanto a la seguridad, horarios, vacaciones, formas de pago, el derecho a huelga y la sindicalización. Solo al hablar de paros y sindicatos para los grupos poderosos en Guatemala era terrible. Ustedes, el gobierno vivía en un permanente estado de alerta, digamos, ante las conspiraciones que se dieron por implementar estos dos tipos de actividades, especialmente el Código de Trabajo. Muchos tenían la impresión de que solo gobernaba para un sector y no para toda la nación. Por otro lado, a muchos asustaba la lucha política, digamos, que se alineaba cada vez más con consignas del movimiento comunista internacional. Pero ya les decía yo que el movimiento comunista nacional en Guatemala pues no hubo, a ustedes. Debido a que entonces esto era parte de lo que se daba especialmente de las desavenencias especialmente que se dieron en aquel entonces, ¿verdad? Especialmente eran el Código de Trabajo, especialmente por todo lo que conllevaba de beneficio para los trabajadores. Se limitó especialmente las concesiones a los monopolios norteamericanos también, que fue otro elemento importante que se dio en aquel entonces. Durante el gobierno del doctor Arévalo, el ministro de la Defensa, había sido nombrado el coronel Jacobo Armes, mientras como jefe de las Fuerzas Armadas estuvo a cargo el coronel Francisco Javier Arana. Eran aquellos triunviros que participaron en el triunvirato de las juntas revolucionarias. Ellos dos empezaban a perfilar como candidatos a la sucesión presidencial, aunque Javier Arana era el que más deseos era el que tenía de reelegir al presidente. Se decía en algunos corridos políticos que en Guatemala se gobernaba de dos maneras. Uno con las armas, que era Javier Arana, y el otro intelectualmente, como era Juan José Arévalo. Entonces, incluso Arana de alguna manera presionaba a miembros del Congreso en aquel entonces para que lo apoyaran para la lucha presidencial que más adelante se avecinaba. En el 44, a raíz de las primeras elecciones, se había pactado que nadie de la Junta Revolucionaria podría ser candidato presidencial, pero tiempo después decidieron que el país necesitaba un militar como gobernante, entonces el pacto de aquel entonces, ¿verdad? Este va a ser la imagen especialmente de Jacobo Arbenz Guzmán. El doctor, digamos, Juan José Arévalo entregó el mando presidencial en 1951. En ese año fue nombrado embajador sin sede del segundo gobierno revolucionario en un periodo en el que visitó varios países del Viejo Mundo y de América, y en 1958 fijó su residencia en Uruguay, Montevideo. Al año siguiente trabajó en una universidad de Venezuela, Instituto Pedagógico
En el 64 fue contratado por la UNESCO, o sea, el doctor Juan José Arévalo siguió de alguna manera inmiscuido en todo lo que era el proceso educativo. El coronel Jacobo Arbenz presidió el segundo gobierno de la Revolución de 1951 a 1954, año en el que fue derrocado por el Movimiento de Liberación Nacional. Él era hijo de un inmigrante suizo-alemán del mismo nombre y de la guatemalteca Octavia Guzmán. Nació en la ciudad de Quetzaltenango en 1913. Su padre llegó a Guatemala en 1901 y estableció un negocio de farmacia en la metrópoli altense. Como consecuencia de una dolorosa enfermedad, solía aplicarse asiduamente una dosis de morfina y se convirtió en un adicto a dicha droga hasta su muerte, que ocurrió por suicidio en 1934. El negocio de la medicina se entró en franca decadencia y Arbenz se trasladó a las inmediaciones de la ciudad de Quetzaltenango para administrar una pequeña finca propiedad de un inmigrante alemán que residía en la zona. Esta situación impidió atender las aspiraciones especialmente de su hijo. Se dice que Arbenz era rebelde, ¿va ustedes? El papá, don Jacobo, decidió inscribirlo en la escuela politécnica, en este establecimiento en el cual ingresó en 1932, es decir, 2 años antes de la muerte de su padre. Arbenz realizó una brillante carrera. Efectivamente, pues, ¿se acuerdan que les había hablado un poquito de Huico, que había sido muy destacado? Pero Arbenz, un estudiante excepcional, ocupó el puesto de sargento en primero de la compañía de caballeros cadetes, un alto honor que solo 6 cadetes lo habían alcanzado en 20 años. Asimismo fue abanderado del citado Centro Educativo Militar y se distinguió tanto en el campo académico como en el de educación física. Los deportes del boxeo y equitación fueron sus favoritos, y la equitación le permitió cultivar amistades dentro y fuera de las filas del ejército, como que la que mantuvo con el ciudadano Jorge Toriego, y que de alguna manera incidió en su carrera política. Eso sí, era un poquito callado, a veces tartamudeaba mucho, se dice, y incluso después de ser militar, pues había sido solicitado como catedrático e instructor de la Escuela Politécnica. Se desempeñó primero en el Fuerte San José, en la ciudad capital, y después en San Juan Zacatepeque, ¿verdad? Entonces era, digamos, una persona físicamente muy dotado, intelectualmente muy preparados. Lo único que se decía en aquel entonces que tenía, ustedes ya no conocieron esas películas porque era más o menos en blanco y negro, un parecido con un actor llamado Alan Ladd en aquel entonces. Y siendo capitán, ¿verdad usted? Conoció a doña Martita Vilanova, una aristócrata dama salvadoreña, y que cuando visitó Guatemala, pues ahí se cruzaron, se flecharon y se casaron, ¿verdad? Usted decía que doña María Vilanova había influido mucho en la carrera política de Arbenz porque tenía ciertas tendencias ideológicas de carácter comunista, ¿no? Pero era difícil para ustedes. Los 3 principios fundamentales de su gobierno eran convertir a Guatemala de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente. Transformar a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país capitalista y moderno. Hacer que esta transformación se llevara a cabo de tal manera que trajera consigo la mayor elevación de vida de las grandes mayorías. Aquí no está hablando de comunismo a ustedes ni nada por el estilo. Eso era, al hablar de comunismo, era lo que de alguna manera la gente en aquel entonces, contraria a los intereses del gobernante, hacía creer, ¿va? Pero él estaba hablando de un país capitalista y moderno. Cambiarse, ¿va? Estados Unidos era locatario, ¿va? Estados Unidos es al son que le brincan. Estados Unidos
debió de permitir, así como estaba haciendo Arévalo, dar en pequeñas parcelas para los campesinos. La reforma agraria apoyó a Taiwán en aquel momento. De Taiwán para China se miran, hasta los carros se miran pasar, dice por ahí. Ahí sí lo permitió en Taiwán, porque Taiwán le servía como un observador sobre el desarrollo de China. Pero en el caso de Guatemala no los apoyó a ustedes. Los intereses eran especialmente de carácter económico. Tal vez el elemento que le pudo traer mayores consecuencias, especialmente al gobierno de Arbenz, fue la reforma agraria. La reforma agraria era necesaria para modernizar las relaciones productivas en el campo, creaba un mercado interno y generaba un apoyo político para el régimen. La reforma agraria beneficiaría a los campesinos dándoles tierras para trabajarlas y podrían optar a un mejor ingreso económico. La reforma agraria tenía como objetivo la distribución de la tierra que provenía de la expropiada a los grandes latifundios no cultivados estatales. La mayor parte de tierras afectadas por la reforma agraria se encontraban en la costa sur y en el noroccidente, donde perduraban grandes haciendas de origen colonial. En algunos lugares, esta agitación dio lugar a divisiones, unos que propugnaban que no y otros que sí, ustedes. Este proyecto se presentó en 1952 y era una respuesta a la demanda del sector obrero y campesino que le había apoyado en la respectiva campaña electoral. La justificación principal de la reforma descansaba en un censo de 1950, ¿va ustedes? En el cual solo el 14% de las tierras en ese sector, parte del norte del Pacífico, estaban cultivadas, las demás no estaban cultivadas y estaban en manos de las grandes empresas monopolistas como la UBCO, la IRCA o los terratenientes. Y era una tierra apta para la agricultura. Entonces el desarrollo económico de Guatemala, el problema fundamental consistía en definitiva en el alto grado de ociosidad que se tenía en las tierras, o sea que no se trabajaban para ustedes, y bajo nivel de alguna manera etológico. El objeto de la reforma agraria, pues ya se mencionó, era el desarrollo especialmente de métodos capitalistas en la producción agrícola y preparar de alguna manera la industrialización en Guatemala. Esta reforma agraria creaba un mercado interno, generaba un apoyo político para el régimen. La reforma agraria beneficiaría a los campesinos dándoles tierras para trabajar y podrían optar a un mejor ingreso económico. La reforma agraria tenía como objetivo la tierra que provenía de la expropiada de los grandes latifundios no cultivadas o de fincas estatales. La mayor parte de las tierras afectadas por la reforma agraria se encontraban en la costa sur y en el noroccidente, donde perduraban grandes haciendas de origen colonial. Y se recuerdan que había hablado cuando ustedes con Ubico, que estas grandes haciendas que estaban ahí, de alguna manera producen muchos frutos para ustedes, pero la gente, estos terratenientes, prefieren perder esos productos y no regalárselo a los campesinos o a la gente que es más pobre, por el hecho de ser ellos que se les acostumbra a quererlo recibir todo sin hacer absolutamente nada, ¿ustedes? Y entonces la reforma agraria trajo como consigo un problema fundamental. Se expropiaron grandes cantidades de tierra perteneciente a los estadounidenses y aquellos grandes latifundios de personas individuales que tampoco las tenían trabajando. El gobierno de alguna manera ofreció pagarles este tipo de, o sea, como no quisieron cederlas, las expropiaron.
y ellos le pagaron a lo que ellos tenían establecido especialmente en el pisco. Los norteamericanos querían, creo que como 15 millones de dólares, que era imposible pagar, ¿va? Ellos las tenían consignadas en 1,5 millones, y eso fue lo que le pagó el gobierno de Arbenz en bonos especialmente del gobierno, ¿va? Esto de alguna manera originó un conflicto entre los diferentes grupos sociales para ustedes, unos que no querían, que lo apoyaban, que definitivamente que no a ustedes. Aquí se estaba beneficiando esencialmente al sector campesino. Entonces, dos grupos, el gobierno estadounidense, la United Fruit Company, propiedad principal de la tierra en el país, la jerarquía de la iglesia, la mayor parte de las tierras del país, algunos de ellos agrupados en reforma agraria como una amenaza, y ciertos regímenes, especialmente de Nicaragua, de la República Dominicana y de Honduras. Y fíjense que aquí hay que hacer notar que de alguna manera alguien que jugó un papel muy importante durante este contexto era la Iglesia Católica, ¿no? Ustedes, la Iglesia Católica en sus homilías del día domingo criticaba enormemente, especialmente al gobierno de Arbenz, porque se le consideraba especialmente comunista a ustedes. Siempre la bandera para derrocar a Arbenz era el comunismo. Estos eran los que estaban a favor, ¿a ustedes? A favor del gobierno de Arbenz habían otros. Estaban los partidos políticos de distinta ideología, ¿verdad? Incluyendo lo que era el Partido Guatemalteco de Trabajo, que en aquel entonces era muy, muy pequeño. Tenía el apoyo implícito del ejército, el apoyo formal de algunos gobiernos de América Latina, pero que nunca le dieron, la verdad, el respaldo necesario al gobierno de Arbenz. Algo muy importante también dentro de lo que era el gobierno de Arbenz, antes de que se dieran algunos hechos, era que dentro de las obras más importantes se dio la construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá en Escuintla, la construcción de la carretera al Atlántico, la construcción del puerto Santo Tomás bajo el nombre de Matías de Galvez. ¿Cuál era el propósito de este tipo de infraestructura? El construir la construcción hidroeléctrica de electricidad, de vías de comunicación, de vías marítimas, especialmente era para combatir los monopolios que estaban en manos de los Estados Unidos. Esto era, por ejemplo, en la hidroeléctrica era la Electric Pump and Shear, que esta, se recuerdan, se la habían comprado, Guatemala se la había expropiado a los alemanes, pero no pudo mantenerla porque no podían pagar los repuestos, y esto la vendieron especialmente a los Estados Unidos. La otra era especialmente la línea de comunicación hacia el Océano Atlántico. Solo existía la vía férrea, que estaba en manos de la IRCA, y la UCO, que era el muelle de Puerto Barrio. Entonces, estos tres elementos eran importantes para poder romper especialmente el monopolio de estas empresas monopolistas en Guatemala. La reforma agraria buscaba poner fin a la relación de latifundio-minifundio, grandes extensiones de tierra con pequeñas parcelitas especialmente para los campesinos, algo que les costó mucho, que les costaba mucho aceptar, y que en un primer momento casi nadie creía de alguna manera que Arbenz podía impulsar el desarrollo de la reforma agraria. Era por el origen, por la institución a que había pertenecido, que era un militar, ¿verdad? Entonces, un militar no va a apoyar la reforma agraria, decían, ¿verdad? Y como había estado trabajando en algunas fincas, mucho menos para ustedes, pero al final se realizó la reforma agraria, ¿verdad? Desde luego que tuvo consecuencias negativas. En algunos casos
no hay un gobierno perfecto a ustedes, no hubo. Por lo menos una de las situaciones negativas que sucedió con el Juan José Arévalo era que de alguna manera había impuesto la mordaza a la prensa a ustedes, hasta que en aquel entonces don Clemente Marroquín le dijo que la eliminara. Y con Arbenz se cometieron abusos también, porque hubieron tierras que sí estaban cultivadas, pero algunos campesinos se apropiaron de ellas. Entonces sí hubo confrontación de alguna manera. Los hechos que se van a dar durante esta época: la primera confrontación seria con Estados Unidos se dio en el marco político, ¿va? Una conferencia interamericana realizada en Caracas en 1954. Se adoptó una resolución en contra de Guatemala condenándola y de hecho aislándola internacionalmente. Y en esos momentos Estados Unidos trabajaba en la organización Operación Éxito, que no era más que la planificación del derrocamiento y segundo último gobierno de la revolución. Tuvo la característica de ser predominantemente política y propagandística. Con sus auspicios se organiza el Ejército de Liberación bajo la jefatura del teniente coronel Carlos Castillo Armas, que más adelante va a ser el que prácticamente derroca al gobierno de Juan José Arévalo, y cuando va a ingresar por Esquipulas principalmente. La actitud del ejército, pues, presentó al presidente en aquel entonces un pliego de 20 preguntas que evidencian en primer lugar la inquietud de la institución sobre las posiciones políticas y el liderazgo gubernamental. El segundo era la posibilidad de dar armas a las milicias populares creadas para defender la revolución. Quiso comprar armas previendo un ataque militar, se encontró con la negativa de varios gobiernos. Ello les forzaría adquirir un armamento checoslovaco, a lo cual provocó temores en el ejército. Arbenz afirmó que la influencia del partido del PGT, Partido Guatemalteco de Trabajo, no era crucial para su gobierno y negó que tuviese intención de formar milicias populares. O sea que de alguna manera como que ya presentía, porque hay otro hecho importante aquí que de alguna manera le generó cierto desgaste a Arbenz, y se dio especialmente en el gobierno de Arévalo. En el gobierno de Arévalo se dio la muerte del coronel Javier Arana en lo que es el Puente de la Gloria. Ahí por Amatitlán, cuando uno sube un puentecito pequeño, cuando va para unos baños Santa Teresita, se trató de capturar al coronel Arana, especialmente porque estaba tratando de iniciar un complot en contra de Juan José Arévalo. Se manda a capturar a Javier Arana, pero se desata una balacera y muere Javier Arana. Se dan unos conflictos en Guatemala, especialmente se subleva la Guardia de Honor en contra de Arévalo, pero es aplastada por militantes del gobierno de Arévalo y con el respaldo también del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces Arbenz tenía muchísimos enemigos, ¿verdad?, que se dieron en aquel entonces. Se van a iniciar las acciones especialmente durante el mes de junio a raíz de todos esos elementos que se dieron, y especialmente se dice que el mayor error, según ellos, que se puede comentar era haber expropiado las tierras a los norteamericanos, a las empresas monopolistas. Y esto generó o desató una lucha intelectualmente, política, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tratando de desprestigiar el gobierno de Arbenz. En 1954 se vivía en Guatemala un clima de confrontaciones irremediables. En el campo las invasiones de tierras se sucedían unas a otras, los sermones y advertencias de las iglesias se arreteaban,
Generalmente la iglesia jugó un papel muy importante, especialmente durante esa época, por el hecho que en las homilías de los días domingos o sábados criticaba al gobierno, especialmente de Arbenz, haciéndoles ver que era un gobierno de carácter comunista. El temor de la Iglesia Católica en aquel entonces era perder otra vez sus privilegios, como lo había perdido especialmente durante el gobierno de Mariano. Una emisora establecida por los opositores de Albert divulgaban pormenores de una invasión inminente por parte de un ejército con mucho armamento y un conjunto de soldados superiores al de las Fuerzas Armadas Nacional. Algunos aviones surcaron el cielo de la ciudad capital, ametrallando objetivos y dejando caer propaganda contra el régimen, así como amenazas de muerte sobre sus colaboradores. Aquí se va a dar el fin de la invasión. El gobierno dio la orden de rechazarla. El Ejército Nacional estaba con posibilidad, fíjense, estaba con la posibilidad material de hacerlo. Tenía armas, tenía tanque. Pero fuera de una escaramuza en Gualán, el enfrentamiento entre las tropas no se dio, ya que los oficiales negociaron para detener el ataque a Chiquimula. Este es un conflicto que se va a originar, o sea, la derecha, digamos, en Guatemala, organiza un pequeño ejército llamado Ejército Liberación Nacional, comandado por Carlos Castillo Armas. Ellos ingresan desde Honduras, llegan a Gualán, que es una pequeña escaramuza que no tuvo mayores consecuencias. El ejército prácticamente traicionó el gobierno de Arbenz, porque eran como 200 hombres, y su estandarte que traían era el Cristo de Esquipulas, como haciendo ver que los católicos estaban en contra de este ejército, que no era así, ¿va? Arbenz tuvo el problema que se encontró ante la evidencia de que no era obedecido y de que a su gobierno lo defenderían los sectores populares en armas, pero ya era demasiado tarde, ya no se las pudieron dar, ¿verdad? Al final, pues Arbenz decidió renunciar en 1954 y transmitió esa decisión al pueblo. De alguna manera, lo que él trataba de evitar era también un baño de ejército, un baño de sangre. Lo que se dio esencialmente fue un golpe militar, especialmente por el ejército, especialmente los estudiantes, para defenderse de esta invasión. El balance de la época se abrió, por lo menos, se abrió paso a la participación política de las capas medias, principalmente urbanas de la población. Se dieron pasos hacia adelante en cuanto a la educación, instituciones de gobierno, etcétera. Se crearon partidos políticos amplios y con participación popular. Se dio participación política en la mujer y en la juventud como algo importante. Se empezó a dar el enfrentamiento entre comunistas y anticomunistas como dos visiones distintas sobre el poder político y sobre los destinos del país. El comunismo tenía la visión de construir una sociedad con un modelo de socialista planificado y supuestamente igualitario, tomando como el anticomunismo reivindicaba los valores tradicionales de la familia y la religión, propugnada por un modelo capitalista inspirado en el desarrollo especialmente de los Estados Unidos. El proceso revolucionario deben de resaltarse 5 hechos importantes. Uno de los más importantes fue la promulgación del Código de Trabajo, una conquista modernizadora del país y para la clase trabajadora. La muerte del coronel de que les hablaba Javier Arana como elemento definitorio para la división del proyecto revolucionario, la reforma agraria propiamente, la intervención de los Estados Unidos y su conversión en un actor principal, y el abandono, especialmente que se dio el abandono a partir de 1954 y por mucho tiempo de las clases dirigentes del país. Al final, cuando cayó el gobierno de Arbenz, ¿va ustedes? Lo que sucedió,
empezó una represión terrible en contra de todos aquellos que apoyaron al gobierno de Arbenz. Muchos fueron encarcelados y otros de alguna manera se exilaron, y esto dio como resultado, digamos, se evitó, digamos, la conformación de partidos demócratas, socialistas y todo aquello que tuviera un pensamiento aparentemente de carácter comunista, ¿verdad? Aquí tenemos a don Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano Jorge Toriello y Francisco Javier Arana, ¿verdad? 20 de octubre, triunfo de la juventud. Este era con Carlos Castillo Armas, que lo vamos a ver la próxima vez, que también murió asesinado en el Palacio Nacional. Se dice que fue por un soldado, pero la historia todavía nunca lo ha aclarado qué pasó. Así que solamente por el día de hoy, patojos, y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Así que tengan muy buena tarde y descansar. Bueno, jóvenes, cuídense. Buenas tardes, licenciados. Igualmente. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. licenciado.